Muy bien, muy buenas noches ya. En esta oportunidad vamos a ver un control nuevo de la ISO 27001-2022, ¿no? Denominado A.8.23 filtrado web. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a ver un webinar de aproximadamente una hora explicando todo lo que necesitamos saber para implementar nuestros documentos asociados al filtrado web. Bien. Muy bien. Entonces, vamos a explicar primeramente qué es el filtrado web. Muy bien, y vamos a displayar todas las láminas. Muy bien. Mi nombre es Amador Alejandro Isfra Foronda, soy CISO, experto en seguridad de la información, ciberseguridad y ethical hacking. Si alguien desea un voucher para líder implementador de CertiPro o de CertJoin o de GCE Consil, tiene un precio. El de CertiPro tiene un precio de $100, CertJoin también. De GCE Consil tiene un precio de $200. Bien. Le brindamos acceso a las plataformas, materiales, simuladores, ¿no? Asesorías, videos y todo eso. Bien. Si alguien desea capacitaciones premium, las capacitaciones premium tienen un precio de $650, incluye el voucher también, pero incluye plantillas profesionales para implementar y además desarrollamos un caso completo con el mismo alumno de acuerdo a su necesidad. Bien, muy bien. Entonces, mi correo es amador.izar@gmail.com, mi WhatsApp es el 993-261-682 y la empresa en la cual trabajo es Qualitech, cuyo link es www.qualitech.com. Muy bien, es una empresa fundada en el 2016, muy bien, que está conformada por staff profesionales en todo lo que es, bueno, transformación digital, ciberseguridad y todo eso. Bien, vamos a iniciar. Muy bien. Bien, el filtrado web es una tecnología que se usa para controlar el acceso a Internet, permitiendo o bloqueando el paso a determinadas páginas web, ¿no? O tipos de contenido. Y se utiliza comúnmente, ¿no? En entornos corporativos, educativos y en hogares para garantizar un ambiente virtual más seguro y más productivo. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a ver también los principios, las tecnologías, las herramientas y las estrategias para la implementación efectiva de soluciones de filtro. Muy bien. Pero ¿cuáles serían, o sea, los documentos, ¿no? Que necesitamos para evidenciar, ¿no? El control A.8.23 filtrado web? Muy bien. ¿Cuáles serían esos documentos? ¿No? Muy bien. Entonces, para iniciar el cumplimiento del control A.8.23 filtrado web de la norma ISO 27001-2022, un auditor buscará una combinación de documentos, políticas, procedimientos y registros que demuestren que la organización ha gestionado de manera efectiva los riesgos asociados con el acceso a sitios web externos. Muy bien. Por ejemplo, podemos tener una política de uso aceptable de Internet, ¿no? Y este es uno de los documentos más importantes, ¿no? Debe ser una política formal y aprobada por la dirección que establezca claramente cuál es el propósito de filtrado web. Por ejemplo, proteger la red de malware, prevenir la pérdida de datos, asegurar la productividad, ¿no? Después debemos de contener también las reglas de uso de los recursos de Internet. O sea, dentro de esta política de uso aceptable de Internet está su propósito de filtrado web, están las reglas de uso de los recursos de Internet, y está también qué tipo de sitios web o categorías están permitidas, ejemplos, sitios de noticias, blogs técnicos. También dentro de la política de uso aceptable de Internet está o se menciona qué tipo de sitios web o categorías están explícitamente prohibidas. Ejemplo, contenido para adultos, juegos en línea, sitios de piercing, sitios de apuestas, etcétera, ¿no? Dentro de esta política Dentro de esta política de uso aceptable de Internet también están las excepciones, ¿no? A las reglas generales si las hubiese, ¿no? Y el proceso formal para solicitarlas y aprobarlas. Después están también las consecuencias del incumplimiento de la política. Muy bien. ¿Qué más podemos evidenciar acá? ¿O qué documentos necesitamos? Necesitamos evidencia de la implementación técnica del filtro web. O sea, esto demuestra que la política no es solo un documento, sino que se ha llevado a la práctica. La evidencia puede incluir configuraciones de la solución de filtrado web, capturas de pantalla o exportaciones de las reglas de filtrado configuradas en el firewall, proxy o soluciones de DNS, filtering, y esto debe coincidir con lo que se establezca en la política. ¿Muy bien? Después, dentro de la evidencia de la implementación técnica de filtrado web, también encontramos las listas, whitelist, blacklist, ¿no? O sea, documentación de la lista de sitios web específicas permitidos o bloqueados. Dentro de la evidencia de la implementación técnica de filtrado web, también encontramos la arquitectura de la red. O sea, que es un diagrama de la red, ¿no? Que muestra dónde y cómo se implementó el filtrado web, por ejemplo, en el firewall perimetral, en los dispositivos de los usuarios, etc. ¿Qué más necesitamos acá? Evidenciar o una evidencia de monitoreo y revisión, o sea que los auditores quieren ver que el control es efectivo y se mantiene al día.
Por ejemplo, necesitamos evidenciar registros y log de actividades de filtro web, o sea, informes periódicos que muestran la cantidad de intentos de acceso a sitios bloqueados, los tipos de categorías bloqueadas y cualquier alerta de seguridad generada. Necesitamos también registro de incidentes, o sea, documentos que muestren cómo se han gestionado los intentos de acceso a sitios maliciosos o no autorizados. Necesitamos también registros de revisiones, o sea, actas o documentos que evidencien que las reglas de filtrado web se revisan y se actualizan periódicamente, por ejemplo, anualmente o cada vez que hay un cambio significativo en las políticas. ¿Oye? ¿Qué más necesitamos evidenciar acá? Bueno, una evidencia en cuanto a la comunicación e información, o sea, el control no solo es técnico, también es humano. Hay que evidenciar los registros de formación y concienciación, o sea, documentación que demuestre que los empleados han recibido formación sobre la política de uso aceptable de Internet y los riesgos de navegar por sitios web no seguros. Y esto puede incluir listas de asistencia o cursos o correos electrónicos de recordatorio, ¿no? Después hay que tener presente también procedimientos para el manejo de excepciones. O sea, si la política permite excepciones, debe haber un procedimiento claro para solicitarlas, evaluarlas y aprobarlas, y esto debe incluir un rastro de auditoría en cada excepción aprobada. ¿Muy bien? Hay documentos complementarios, sí, aunque no son exclusivos de filtrado web, estos documentos ayudan a contextualizar el control. Por ejemplo, la declaración de aplicabilidad, también en este documento la organización debe justificar la inclusión del control a punto 8.23, ¿no? Y su nivel de implementación. Realizar también un análisis de riesgo, o sea que el filtrado web debe basarse en un análisis de riesgo que identifique las amenazas a la seguridad de la información, como malware o phishing, ¿no? Y como el filtrado web Planetic. ¿Muy bien? En conclusión, la evidencia para el control a punto 8.23 debe mostrar de manera integral que la organización no solo tiene una política formal de filtrado web, sino que esta política está implementada, está monitoreada, está revisada y está comunicada a todos los empleados de manera efectiva. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a iniciar. A ver, vamos a continuar, perdón. Muy bien, ahí está el índice, ¿no? Eh, Ahí dice introducción, definición y conceptos, tipos de filtrado, tecnologías asociadas a filtrado web, proxies y gateway, filtrado por categorías, lista negra, lista blancas, tiempo real versus estáticos, herramientas empresariales, hogar versus empresarial, dice ahí, ¿no? Aspectos de seguridad, bypass y evasión, configuración y políticas, monitoreo y reportes, casos de uso, ventajas y desventajas, tendencias futuras y conclusión. Muy bien. Vamos a iniciar. Entonces, la primera pregunta que debemos de hacer nosotros, ¿qué es el filtrado web? Muy bien, ¿qué es el filtrado web? ¿Y cuál es su importancia, no? Su importancia actual. Muy bien. Muy bien. Entonces, el filtrado web es una tecnología que controla el acceso de los usuarios a Internet y su función principal es regular qué contenido, qué sitios web y qué aplicaciones pueden ser accedidos a través de una red específica. Opera como un guardián de la red, ¿no? Evaluando cada solicitud de acceso a una página web y decidiendo si la permite o lo bloquea, ¿no? Basándose en un conjunto de reglas predefinidas. ¿Muy bien? ¿Qué más? Bueno, esta regulación se puede hacer a través de varios métodos, como el filtrado por URL, el filtrado por categoría, el filtrado por contenido, el filtrado de DNS, etcétera. Muy bien, que lo vamos a revisar más adelante. Por ejemplo, el filtrado por URL bloquea o permite el acceso a sitios web específicos basados en su dirección, por ejemplo, www.facebook.com. Filtrado por categoría, clasifica millones de sitios web en categorías, por ejemplo, redes sociales, juegos, noticias, piercing, malware y permite o prohíbe el acceso a categorías enteras. En cuanto al filtrado de contenido, bueno, analiza el contenido en tiempo real de una página web en busca de palabras clave, frases o imágenes que coincidan con las reglas de bloqueo, ¿no? Sin importar si el sitio es conocido o no. En cuanto al filtrado DNS, actúa a nivel del sistema de nombre de dominio DNS, bloqueando la conexión a dominios peligrosos o no autorizados antes de que se establezca la comunicación con el servidor. Muy bien. ¿Y cuál es la importancia actual del filtrado web? Bueno, en el panorama digital actual, la importancia del filtrado web ha crecido exponencialmente debido a los crecientes riesgos y a la necesidad de una gestión más inteligente de los recursos de la red. Bien. Por ejemplo, dentro de la ciberseguridad, ¿no? El filtrado web es una de las primeras y más importantes líneas de defensa contra las ciberamenazas. Por ejemplo, el filtrado web bloquea el acceso a sitios web, ¿no? Conocidos por alojar software malicioso o virus o que son parte de campañas de phishing, ¿no? Evitando que los usuarios de la red se infecten. Muy bien. Después las soluciones avanzadas, ¿no? De filtrado web también pueden usar inteligencia artificial y análisis en tiempo real para identificar y bloquear sitios web, ¿no? Con contenido malicioso, incluso si son nuevos y no han sido categorizados previamente. Muy bien. Muy bien.
Entonces, en entornos de trabajo, el filtrado web es una herramienta clave, ¿no? Para optimizar los recursos. Muy bien. El filtrado web limita acceso a sitios web, ¿no? Que puedan ser una distracción, como redes sociales, streaming por video, juegos en línea, ¿no? Ayudando a los empleados a mantenerse enfocados en sus tareas. Muy bien. Muy bien. Entonces, al restringir el acceso a sitios que consumen grande cantidad de ancho de banda, se garantiza que los recursos de la red se utilicen de manera eficiente para actividades laborales críticas. Muy bien. Muy bien. También muchas industrias y organizaciones están sujetas a regulaciones, ¿no? Que exigen el control del acceso a Internet. Por ejemplo, este filtrado web, bueno, asegura que el uso de Internet por parte de los empleados estén alineados con las políticas de la empresa, ¿no? Evitando el acceso a contenido inapropiado o ilícito. También el filtrado web previene la exposición de la red a riesgos que podrían resultar en multas, problemas legales o daños a la reputación de la organización. Muy bien. Muy bien, en el ámbito educativo y doméstico, por ejemplo, el filtrado web es fundamental para proteger a los niños también, o sea, ayuda a prevenir el acceso a contenido inapropiado como violencia, pornografía, discurso de odio y a limitar la exposición a riesgos como el ciberacoso. Permite también a los padres y educadores establecer límites claros sobre los sitios web y aplicaciones que los menores pueden usar, fomentando un uso de Internet más seguro y más productivo. Muy bien. En conclusión, el filtrado web, ¿no? Ha evolucionado de ser una simple herramienta de control de contenido a un componente esencial de la estrategia de la ciberseguridad y gestión de recursos de cualquier organización o familia en el mundo actual. Muy bien. Muy bien. Después más abajo se menciona la arquitectura, ¿no? Arquitectura, digamos, básica, ¿no? De un sistema de filtrado web. Muy bien. Muy bien. Entonces, la arquitectura básica de un sistema de filtrado web varía, ¿no? Pero generalmente se puede describir a través de tres modelos principales basados en proxy, basados en DNS y basados en el dispositivo o agente, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿muy bien? Por ejemplo, la arquitectura basada en proxy. Este es uno de los modelos más tradicionales y robustos, ¿no? Un servidor proxy actúa como un intermediario entre el usuario y la web. En esta arquitectura, todas las solicitudes de los usuarios para acceder a sitios web pasan primero por el servidor proxy. Muy bien. El proxy recibe la solicitud del usuario navegador, después el proxy examina la solicitud URL, categoría o contenido y la compara con sus reglas de filtrado. Después, si la solicitud está permitida, el proxy lo reenvía al sitio web destino y una vez que recibe la respuesta, la pasa al usuario. Si la solicitud está bloqueada, el proxy muestra un mensaje de acceso denegado al usuario. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? En cuanto a las ventajas, ofrece un control granular porque puede inspeccionar el tráfico encriptado, SSL, TLS, ¿no? Y es ideal para entornos corporativos con control centralizado. Muy bien, después tenemos una arquitectura basada en DNS. Esta arquitectura es más ligera y eficiente y el filtrado ocurre a nivel del sistema de nombre de dominio DNS. Cuando un usuario intenta acceder a un sitio web, su dispositivo envía una solicitud de DNS, ¿no? Para resolver el nombre de dominio a una dirección IP. Muy bien. Bueno, la solicitud DNS se dirige a un servidor DNS de filtrado web en lugar de un servidor DNS público. El servidor DNS de filtrado tiene una lista de dominios maliciosos, ¿no? O no deseados. Si la solicitud es para un dominio en la lista de bloqueo, el servidor DNS responde con una dirección IP falsa o una página de bloqueo. Muy bien. Si el dominio está permitido, el servidor DNS de filtrado responde con la dirección IP correcta, permitiendo al dispositivo del usuario conectarse directamente al sitio web. Muy bien. Tiene ventajas, sí, porque es fácil de implementar y no requiere software en el dispositivo del usuario y es muy rápido, ya que no inspecciona el contenido de la página. ¿Bien? Después tenemos el otro modelo que es la arquitectura basada en el dispositivo, que es el agente, que en esta arquitectura el filtrado se realiza directamente en el dispositivo del usuario, como una computadora portátil o un teléfono móvil, ¿no? Y se instala un agente de software o una aplicación que se encarga de todo el proceso. Muy bien. El agente del software monitorea todo el tráfico de Internet saliente del dispositivo. El agente utiliza reglas de filtrado locales o se conecta a un servidor central para obtener las reglas, ¿no? Y tomar decisiones en tiempo real. Muy bien. Si una solicitud de acceso a una URL de contenido está bloqueada según las reglas, el agente la detiene antes de que salga del dispositivo. Muy bien. Ventajas, por ejemplo, es ideal para dispositivos móviles y trabajadores remotos, ya que el filtrado funciona sin importar dónde se encuentre el usuario y no depende de una red específica. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien.
Muy bien, entonces cuando se habla de filtrado web, los conceptos de categorización, bloqueo, políticas y monitoreo son los pilares fundamentales que definen cómo funciona y se gestiona un sistema, ¿no? Y estos elementos están interconectados y son esenciales para un control efectivo del acceso a Internet. Por ejemplo, en cuanto a la categorización. La categorización, ¿no? Es la base de un sistema de filtrado web moderno. Es el proceso de clasificar sitios web, ¿no? Y contenido en grupos predefinidos. Muy bien. Pero ¿cómo funciona la categorización? Bueno, que los proveedores de soluciones de filtrado web mantienen bases de datos masivas que analizan y etiquetan millones de sitios web en categorías como contenidos para adultos, redes sociales, juegos en línea, noticias, sitios de purchasing o malware, streaming de video, etcétera. ¿Y por qué es importante esta categorización? ¿No? Porque permite una gestión eficiente. O sea, en lugar de bloquear manualmente cientos de sitios individuales, un administrador simplemente puede bloquear una categoría completa, como redes sociales, para todos los usuarios. Bien. En cuanto a las políticas, la política bueno, es el cerebro del sistema de filtrado. O sea, son las reglas que determinan qué categorías, sitios o tipos de contenido se permiten o se bloquean. Muy bien. ¿Cómo se define la política? Bueno, las políticas se crean basándose en los objetivos de la organización, por ejemplo, aumentar la productividad, cumplir con regulaciones de seguridad, ¿no? O proteger a los menores. Y a menudo se aplican a diferentes grupos de usuarios. Tenemos la política para empleados que bloquea sitios de juego y streaming. Tenemos la política para el departamento de marketing que permite el acceso a redes sociales. Tenemos la política de protección infantil, bloquea contenido violento o para adultos. Pues la importancia es que las políticas convierten la categorización en un control real y específico y definen las reglas del juego para cada usuario o grupo, ¿no? Asegurando que el filtrado se adapte a las necesidades de cada departamento o perfil. Muy bien. En cuanto al bloqueo, ¿qué quiere decir? Que el bloqueo es la acción concreta y visible del filtrado web. Muy bien. Es el resultado directo de la aplicación de una política sobre una categoría o sitio específico. Pero ¿cómo se ejecuta? Bien, cuando un usuario intenta acceder a un sitio que está en una categoría bloqueada por su política, el sistema de filtrado web intercepta la solicitud y la deniega. Entonces, en lugar de ver la página web deseada, ¿no? El usuario recibe una página de notificación que dice acceso denegado y explica la razón. Hay diferentes tipos de bloqueo. El bloqueo duro, la advertencia y el permiso temporal. El bloqueo duro es acceso completamente denegado. Y la advertencia muestra un aviso, pero permite al usuario continuar si acepta el riesgo. En cuanto al permiso temporal, permite el acceso por un periodo limitado. Y la importancia, bueno, el bloqueo es la herramienta de control final, ¿no? Y asegura que las políticas se apliquen de forma efectiva, evitando que los usuarios accedan a contenido peligroso o no productivo. En cuanto al monitoreo, el monitoreo es el proceso de supervisar y registrar la actividad de los usuarios, ¿no? Y el rendimiento del sistema de escritura web. Pero ¿cómo se monitorea? Bueno, intento de acceso bloqueado. O sea, es quiero decir el registro de quién intentó acceder a qué sitio, ¿no? Y cuándo. Y esto ayuda a identificar posibles amenazas o violaciones en la política. Muy bien. Hay que mostrar también qué sitios están consumiendo más recursos de la red, ¿no? Este, ¿Y por qué es importante? Porque el monitoreo proporciona la visibilidad necesaria, ¿no? Para la gestión y la auditoría. Permite a los administradores evaluar la efectividad de sus políticas, detectar amenazas, ¿no? Emergentes y ajustar las reglas de filtrado según sea necesario. Sin un monitoreo adecuado, no hay forma, ¿no? De saber si el sistema está cumpliendo sus objetivos. Muy bien. Muy bien. Y acá también es el mismo concepto que ya lo hemos, muy bien, vamos a ver. Muy bien. Entonces, eh, acá también sigue, ¿no? ¿Qué es el filtrado web y cuáles son los principios básicos, ¿no? Bueno, el filtrado web ya hemos dicho que es una tecnología de control, ¿no? O que controla, perdón, el acceso de los usuarios a Internet. Y su objetivo principal es regular qué contenido, qué sitios web y qué aplicaciones pueden ser accedidos o no a través de una red. Y actúa como una barrera o guardián entre el usuario y el vasto contenido de Internet, analizando cada solicitud de acceso a una página web, ¿no? Y decidiendo si la permite o la bloquea según un conjunto de reglas predefinidas. Muy bien. Y esta tecnología se utiliza en una amplia variedad de entornos, desde empresas y escuelas, ¿no? Hasta hogares, para garantizar la seguridad, la productividad, ¿no? Y el cumplimiento de las políticas de uso. Muy bien. Pero ¿cuáles son los principios básicos de filtrado web?
Bueno, hay varios, ¿no? El funcionamiento de cualquier sistema de filtrado web se basa en una serie de principios interconectados que le permiten tomar decisiones inteligentes sobre el acceso a la información. Por ejemplo, el principio de la categorización, ese es uno de ellos, que este es el principio fundamental sobre el que se construyen los filtros modernos, ¿no? En lugar de bloquear sitios individuales, las soluciones de filtrado se clasifican, de web se clasifican, o sea, clasifican millones de sitios web en categorías temáticas. Muy bien. Hay ejemplos de categorías, ¿no? Contenido para adultos, redes sociales, streaming, muy bien. También tenemos el principio de políticas también, ¿no? Donde las políticas son las reglas lógicas que dictan cómo se aplica el filtrado a diferentes usuarios o grupos, y este principio permite una personalización granular del control del acceso. Muy bien. Muy bien. Tenemos el principio de bloqueo, donde este es el principio de acción y cuando un usuario intenta acceder a un recurso que va en contra de la política establecida, el sistema de filtrado lo bloquea. Muy bien. Tenemos el principio de monitoreo y reporting, o sea, un sistema de filtrado web no solo bloquea, también registra toda la actividad para proporcionar visibilidad y análisis. Muy bien. En conclusión, el filtrado web es una combinación de estos cuatro principios: la categorización del contenido, la definición de políticas para controlar ese contenido, el bloqueo de las solicitudes que no cumplen con las políticas, ¿no? Y el monitoreo de toda la actividad para obtener información y garantizar el control. Muy bien. Muy bien. Después acá hay una terminología. Por ejemplo, tenemos el blacklist, tenemos el whitelist, ¿no? El whitelist, tenemos proxy y tenemos el gateway, ¿no? Gateway, tenemos content filtering, ¿no? Filtering, y tenemos URL filtering. Muy bien, muy bien. ¿No? Hay unos términos ahí que hay que conocer, muy bien. Por ejemplo, blacklist, lista negra, ¿no? Y whitelist es lista blanca, ¿muy bien? El blacklist, lista negra, es una lista de sitios web, direcciones IP, ¿no? O dominios que están explícitamente prohibidos o bloqueados. Cualquier intento de acceso a un recurso en esta lista será denegado, ¿no? Es el modelo más común para bloquear contenido malicioso o inapropiado conocido. Los, los whitelist, lista blanca, es una lista de sitios web, direcciones IP o dominios que están explícitamente permitidos, ¿no? Y bajo este modelo, todo el tráfico web está bloqueado por defecto y solo se permite el acceso a los recursos que se encuentran en esta lista, ¿no? Este enfoque es más estricto y se utiliza en entornos de alta seguridad. Muy bien. El proxy, bueno, un proxy es un servidor intermediario, ¿no? Que actúa como un puente entre el usuario y la web. Y cuando un usuario envía una solicitud para acceder a una página web, esta solicitud no va directamente al destino, ¿no? Sino que pasa primero por el servidor proxy. Entonces el proxy examina la solicitud, la filtra si es necesario y luego la reenvía al sitio web de destino. Una vez que recibe la respuesta, también la reenvía al usuario, ¿no? Entonces los proxies son fundamentales para implementar políticas de filtrado de contenido y seguridad. Muy bien. Cabe los gateway. Un gateway es un dispositivo de hardware o software que conecta dos redes con protocolos diferentes. En el contexto de filtrado web, un gateway de seguridad es un punto de control en el perímetro de una red. Y aquí es donde se implementan los filtrados o los filtros web, ¿no? Para inspeccionar y para controlar todo el tráfico de Internet que entra y sale de la red. Funciona como una puerta de acceso principal que asegura que todo el tráfico cumpla con las políticas de seguridad de la organización. Muy bien. Después tenemos el content filtering, ¿no? O filtrado de contenido. El filtrado de contenido es un método avanzado que utiliza el contenido de una página web en tiempo real y en lugar de solo verificar la URL, el filtro examina el texto, las imágenes y otros elementos dentro de la página para determinar si contienen palabras clave o patrones relacionados con categorías prohibidas como violencia, pornografía o lenguaje de odio, y es más granular que el filtrado por URL, ¿no? Y puede bloquear contenido malicioso en sitios web legítimos. Muy bien. El URL filtering es filtrado por URL. El filtrado por URL es el método más simple, ¿no? Y directo de filtrado web. Y se basa en la dirección del sitio web URL. Un sistema filtrado por URL mantiene una base de datos de sitios web clasificados en categorías y decide si permite o bloquea el acceso basándose en la dirección completa o el dominio del sitio. Por ejemplo, si la política prohíbe las redes sociales, un filtro por URL bloqueará, ¿no? Por ejemplo, el HTTPS www.pu.com, ¿no? O HTTPS www.twitter.com, por ejemplo. ¿Muy bien?
Muy bien. Bueno, esos filtrados lo hemos explicado, ¿no? Filtrado por categoría, filtrado por contenido, filtrado por URL, filtrado DNS, muy bien. Esos son los tipos de filtrado web, muy bien. Por ejemplo, acá dice, ¿no? El filtrado por URL bloqueado permite acceso basado en direcciones web específicas, ¿no? Como www.facebook.com. Filtrado por contenido, analiza el contenido real de las páginas web, muy bien. Y el filtrado DNS controla el acceso a nivel de resolución del nombre de dominio, muy bien. Y filtrado por categoría, agrupa sitios web en categorías temáticas. Y después tenemos filtrado contextuales, también contexto completo de navegación. Muy bien. Por ejemplo, eh, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos de filtrado, muy bien. De filtrado de DNS, ¿no? Vamos a ver filtrado por categoría, por ejemplo, ¿no? Y filtrado contextual, muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, filtrado por URL, ¿no? Este filtrado se basa en la dirección exacta del sitio web. Por ejemplo, ¿no? Una empresa prohíbe el acceso a https, ¿no? www.p.com. Si un empleado intenta entrar a esa dirección, el filtro bloquea. Sin embargo, podría acceder a https, instagram.com, ¿no? Porque esa URL no está en la lista de bloqueo. Muy bien, ese es filtrado por URL. Otro ejemplo de filtrado por URL sería una escuela bloquea https en www.youtube.com para evitar distracciones en el auto. Después tenemos filtrado por contenido. Y este filtrado analiza el texto, imágenes o código de una página sin importar la URL. Por ejemplo, un filtro está configurado para bloquear páginas con contenido violento. Un estudiante busca en Google historia de las guerras mundiales. Aunque la URL no está bloqueada, si el filtro detecta un alto número de palabras como asesinato, batalla o masacre y ciertas imágenes violentas, podría bloquear el acceso a esa página específica. Otro ejemplo de filtrado por contenido es como un filtro en una red familiar bloquea sitios web que contengan lenguaje este, mal hablado, para ser así, ¿no? Incluso si se trata de un blog de noticias legítimo. En el filtrado DNS, este tipo de filtrado opera a nivel del sistema de nombre de dominio DNS y bloqueando la conexión antes de que se establezca. Por ejemplo, un administrador de red configura DNS para bloquear dominios de sitios de peers conocidos, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? El banco-santander.falso.com. No, entonces cuando un usuario intenta acceder a este sitio malicioso, la solicitud DNS es denegada, ¿no? Antes de que el navegador pueda cargar la página. ¿Bien? Otro ejemplo de filtrado DNS, por ejemplo, una empresa utiliza un servicio de filtrado DNS para bloquear todo el tráfico a dominio de malware conocido como virus.xyz.com, ¿no? Protegiendo a los usuarios de la descarga de archivos maliciosos. Después tenemos filtrado por categoría y este filtrado clasifica millones de sitios web en grupos temáticos. Por ejemplo, un gerente de TI en una oficina configura el filtro para bloquear la categoría redes sociales y esto automáticamente bloquea el acceso a Facebook, Twitter, Instagram y TikTok sin tener que añadir cada URL manualmente. Otro ejemplo, por ejemplo, ¿no? En una biblioteca se bloquean las categorías juegos en línea, contenido para adultos y apuestas para todos los usuarios. Muy bien. En el filtrado contextual, ¿este qué quiere decir? Bueno, este es un tipo de filtrado más avanzado que evalúa el contexto de la solicitud, combinando elementos de los otros métodos. Muy bien. Ejemplo, una política de filtrado contextual podría permitir el acceso a YouTube, categoría streaming por video, pero solo a las URL de canales educativos. Entonces, el filtro analiza la URL y el contexto de la página para determinar si el contenido es relevante, ¿no? Para la educación antes de permitir el acceso. Muy bien, muy bien. Principales tecnologías, es muy importante también, vamos a ver eso, ¿no? Cuáles son las principales tecnologías, ¿no? De filtrado web. Muy bien. Bueno, ahí menciona algunas, ¿no? Tenemos filtrado a nivel de firewall, eso filtrado. Tenemos proxy web también, ¿no? Y security, ¿no? Security web eh, gateway, ¿no? También, muy bien. Tenemos filtrado DNS, ¿no? ¿Qué más? Tenemos soluciones cloud también y CASB también, ahí está. Tenemos agentes de endpoint, ¿no? ¿No? Para dispositivos móviles, ¿no? Muy bien. Y tenemos APIs, ¿no? Dedicados, muy bien, de filtrado. Entonces vamos a proceder a explicar, ¿muy bien? Muy bien.
Muy bien, entonces las principales tecnologías de filtrado web se pueden clasificar, ¿no? Según dónde se implementan y cómo operan, ¿no? Tenemos el filtrado a nivel de firewall, muy bien. Que los firewall de última generación, Next Generation Firewall, NGFW, han incorporado capacidad de filtrado web, ¿no? Operan en el perímetro de la red, inspeccionando el tráfico que entra y sale, muy bien. Eh, pero ¿cuáles son las ventajas de filtrado a nivel de firewall? Es una solución unificada, ya que el firewall también gestiona otras funciones de seguridad, como la prevención de intrusos IPS, ¿no? Y el control de aplicaciones, y no requiere hardware adicional. Eh, los Proxy Web y Security Web Gateway, SGW, ¿no? O SWG. Un proxy web es un servidor intermediario y un Security Web Gateway SWG es una solución, ¿no? De proxy avanzada con características de seguridad adicional. Muy bien. Tiene ventajas, sí, porque ofrecen un control muy granular, ¿no? Y robusto sobre el tráfico web. Y son excelentes para aplicar políticas de uso detalladas, inspeccionar el tráfico cifrado, SSL y TLS, y prevenir el juego de datos. Después tenemos el filtrado DNS, ¿no? Y este método de filtrado opera a nivel del sistema de nombre de dominio DNS, ¿no? Es como la guía telefónica de Internet. Tiene ventajas, sí, porque es muy rápido, fácil de implementar y efectivo para bloquear amenazas conocidas como el phishing o el malware, y no afecta el rendimiento de la red y puede proteger a los usuarios fuera de la red corporativa. Después tenemos soluciones cloud y CASB. Las soluciones basadas en la nube han ganado popularidad, ¿no? Para filtrar web, especialmente con el crecimiento del tráfico remoto. Entonces, un Cloud Access Security Broker, CASB, es un tipo de solución en la nube que se enfoca en la seguridad de las aplicaciones en la nube. Muy bien. Ventajas: escalabilidad, facilidad de gestión y protección para trabajadores remotos sin necesidad de VPN. Después tenemos los agentes de endpoint para dispositivos móviles. Esta tecnología se enfoca, ¿no? En proteger dispositivos que no están siempre en la red corporativa, como las laptops y los smartphones. Ventaja porque proporciona protección consistente para trabajadores remotos y móviles y asegura que las políticas de seguridad se apliquen incluso si el usuario no está en la red de la empresa. Appliances dedicados de filtrado también. Estos son dispositivos de hardware o software diseñados exclusivamente para el filtrado web. Muy bien. Tienen ventajas, sí, porque ofrecen un rendimiento superior, un conjunto de características más amplio, ¿no? Y una gestión más centralizada que otras soluciones y son ideales para grandes corporaciones o redes con mucho tráfico. Muy bien. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de ello también, ¿no? Estos son los famosos proxies, ¿no? Y Web Gateway. Muy bien. Muy bien. Características principales. Muy bien. Muy bien. Vamos a hablar un poco de eso. Muy bien. La principal diferencia entre los proxies y un Security Gateway SWG es que un proxy es una función de red que sirve como intermediario, mientras que un SWG es una solución de seguridad integral, ¿no? Construida sobre la funcionalidad de un proxy. Y un SWG se enfoca en proteger a los usuarios de amenazas y garantizar el cumplimiento de políticas, mientras que un proxy puede tener fines más generales, como el anonimato o el almacenamiento en caché. Por ejemplo, los proxy web. Un proxy web, por ejemplo, es un servidor que actúa como un intermediario entre el dispositivo de un usuario y el Internet, y su principal característica es la de reenviar la solicitud web del usuario, ¿no? Ocultando su dirección IP real. Muy bien. ¿Qué más? Y el Security Web Gateway SWG, un Security Web Gateway, es una solución de seguridad no avanzada que incorpora las funciones de un proxy, pero añade un conjunto robusto de características de seguridad. Y su principal objetivo es proteger a los usuarios de amenazas web y asegurar el cumplimiento de las políticas de uso. Muy bien. Muy bien. Bueno, filtrado por categorías de contenido también. Vamos a ver un poquito de eso. Muy bien. Acá hay métodos de clasificación, ¿no? Vamos a ver un poquito de eso. Bueno, el filtrado por categorías de contenido es un método de filtrado web, ¿no? Que clasifica los sitios web en grupos temáticos para permitir o bloquear el acceso de forma masiva. Entonces, en lugar de gestionar listas interminables de URLs individuales, este sistema no permite a los administradores aplicar políticas o categorías enteras.
o lo que simplifica enormemente la gestión. Entonces, la eficacia de este método depende de la precisión y los métodos utilizados para clasificar los sitios web. Muy bien. Eh, pero acá hay diferentes métodos de clasificación. Por eso tenemos la clasificación basada en la URL y el dominio, donde este es el método más simple. El sistema analiza la URL y el dominio de un sitio web para determinar su categoría. Muy bien. La clasificación basada en el contenido también. Este método es mucho más sofisticado y preciso, ¿no? El sistema no solo mira la URL, ¿no? Sino que también inspecciona el contenido real de la página. Tenemos la clasificación basada en la reputación también, ¿no? Donde este método se basa en la reputación y el comportamiento del sitio web para determinar su nivel de riesgo. Muy bien. Y tenemos la clasificación híbrida también, donde las soluciones de filtrado más avanzadas utilizan una combinación de todos los métodos anteriores. Muy bien. Muy bien. Bueno, acá hay ejemplos de categorías comunes, ¿no? Vamos a hablar un poquito de estas famosas listas negras, ¿no? Y listas blancas. Muy bien. Listas, ¿no? Definiciones, ¿no? En fin. Por ejemplo, las listas negras y las listas blancas son conceptos fundamentales en ciberseguridad y filtrado web y se utilizan para controlar el acceso y proteger los sistemas, ¿no? De amenazas o contenido no deseado. Y aunque a menudo se usan en conjunto, funcionan de manera opuesta. La lista negra, blacklist, la lista negra es una lista de elementos, sitios web, direcciones IP, programas, etcétera, que están explícitamente prohibidos. Muy bien, o sea, todo lo que no está en la lista negra se considera permitido por defecto. Es el enfoque más común para la protección de la red, ya que solo se necesita enumerar lo que se considera malo. Muy bien. En cambio, en la lista blanca, whitelist, la lista blanca es una lista de elementos que están explícitamente permitidos. O sea, todo lo que no está en la lista blanca se considera prohibido por defecto. Y este enfoque es mucho más restrictivo y se utiliza en entornos donde el control de acceso debe ser muy estricto. Muy bien. Muy bien. Después acá hay otro término, ¿no? Filtrado en tiempo real versus estático. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, el filtrado web se puede dividir en dos categorías principales, el estático y en tiempo real, el dinámico. O sea, el tiempo real es el dinámico. Y la diferencia principal radica en cuándo y cómo se evalúa un sitio web para determinar si debe ser bloqueado o permitido. El filtrado estático se basa en listas predefinidas, ¿no? Y base de datos que no se actualizan en el momento en que un usuario intenta acceder a un sitio, ¿no? Es un método más simple y menos intensivo en recursos. Muy bien. Eh, por ejemplo, ¿no? Acá en el filtro estático se utilizan listas de URLs o dominios que han sido previamente identificados como maliciosos, inapropiados o seguros. Muy bien. Muy bien. Eh, pero ¿cuáles son esas ventajas del filtrado estático? Tenemos, bueno, es muy rápido, ya que la decisión de bloqueo se toma consultando una base de datos local o persistente, ¿no? Y es fácil de configurar y mantener. En cambio, el filtrado en tiempo real evalúa el contenido de un sitio web justo en el momento en que se solicita el acceso. Y este método es más inteligente, pero también más intensivo en términos de recursos. Muy bien. Ventajas, es más efectivo para bloquear amenazas de día cero y sitios web que no han sido categorizados. Muy bien. Entonces, la mayoría de las soluciones modernas utilizan una combinación de ambos métodos, usando el filtrado estático para un bloqueo rápido de amenazas conocidas y el filtrado en tiempo real para protegerse contra riesgos nuevos y emergentes. Muy bien. Muy bien. Después ahí se menciona herramientas empresariales, ¿no? De filtrado web. Muy bien. Eh, Después ahí se menciona principales proveedores. Muy bien, principales proveedores. Bueno, hay varios proveedores, ¿no? Hay varios. Eh, bueno, las herramientas de filtrado web empresariales son soluciones de seguridad diseñadas para proteger a las organizaciones de amenazas en línea, mejorar la productividad, ¿no? Y garantizar el cumplimiento normativo. Entonces, estas soluciones varían, ¿no? En su enfoque tecnológico, basado en la nube, en hardware o en software, y en las características que ofrecen. Bien. Bueno, hay muchos proveedores. Por ejemplo, el mercado de filtrado web para empresas es competitivo con varios actores importantes que ofrecen soluciones integrales, ¿no?
Y algunos de los proveedores más reconocidos son Cisco, por ejemplo, con su producto Cisco Umbrella, ¿no? Nos ofrece una solución de filtrado DNS basada en la nube. Umbrella es conocido por su facilidad de implementación, ¿no? Y su capacidad para proteger a los usuarios fuera de la red corporativa. Es una herramienta popular por su enfoque en la protección contra malware y piercing a nivel de DNS. Muy bien. Después tenemos Fortinet. A través de su firewall de última generación, FortiGate, Fortinet ofrece capacidades de filtrado web integrada, ¿no? Y esta es una opción popular para empresas que buscan una solución unificada de seguridad que combina el filtrado web con otras funciones como VPN, ¿no? Prevención de intrusos IPS, ¿no? Y control de aplicaciones. Después tenemos la de Palo Alto Network. Al igual que Fortinet, Palo Alto Network también integra el filtrado web en su plataforma de seguridad de red y su enfoque se centra en la prevención de amenazas con una inspección profunda del tráfico y la capacidad de detectar amenazas de DLC. Otro proveedor, hay varios, ¿no? Tenemos el Zscaler, Broadcom, antes se llamaba Symantec, tenemos ForcePoint, etcétera, muy bien. Pero la pregunta acá es, ¿cuáles son los factores a considerar al elegir una herramienta? Bueno, al seleccionar una herramienta de filtrado web, las empresas suelen evaluar varios aspectos clave como el despliegue, por ejemplo, como la capacidad de filtrado, como la protección contra amenazas, como gestión de reporte, costo, ¿no? ¿Cuánto despliegue quiere decir? Bueno, ellos se preguntan, ¿no es una solución local, on-premise, en la nube o híbrida? La elección dependerá de la infraestructura de la empresa o si tiene una fuerza laboral remota. En cuanto a capacidad de filtrado, ¿no? ¿Qué tan granular es el filtrado? ¿Ofrece filtrado por categoría, por contenido y contextual? En cuanto a protección contra amenazas, la solución puede proteger contra piercing, malware y amenazas de día cero. En cuanto a gestión y aportes, en la consola de administración es fácil de usar y ofrece reportes detallados y personalizados. El costo, la inversión en la solución eh, y su mantenimiento, etcétera. Muy bien. Muy bien. Acá también hay un tema muy importante que es filtrado web en el hogar, ¿no? En el hogar versus el empresario. Muy bien. Vamos a ver, ¿cuáles son las principales diferencias? Bueno, el filtrado web, aunque tiene el mismo objetivo de controlar el acceso a Internet, se aplica de manera muy diferente en entornos domésticos y empresariales. Entonces, las diferencias se centran en el nivel de control, el propósito, ¿no? Y las herramientas utilizadas. Por ejemplo, el filtrado web en el hogar está enfocado, ¿no? En la protección infantil y el control parental. Entonces, el propósito es crear un ambiente en línea seguro, ¿no? Para los miembros de la familia, especialmente para los niños. Muy bien. Su propósito principal del filtrado web en el hogar es proteger a los niños de contenido inapropiado como pornografía, violencia, lenguaje soeces, ¿no? Y amenazas como el ciberacoso o depredadores en línea. ¿Muy bien? Las herramientas, bueno, acá se utilizan a menudo soluciones de software integradas en el router doméstico, servicios de DNS de filtrado como OpenDNS, FamilyShare o aplicaciones de control parental instaladas también en los dispositivos de los niños. Muy bien. En cambio, el filtrado web empresarial es una eh, herramienta de seguridad y productividad y su propósito es proteger la red, ¿no? De la organización, sus datos y sus empleados, además de asegurar que el uso de Internet se alinee con los objetivos del negocio. Muy bien. Su argumento principal es en cuanto a la seguridad, o sea, proteger la red contra malware, virus, phishing y otros ataques cibernéticos. Muy bien. Muy bien. Eh, Hay herramientas también aquí porque se utilizan soluciones robustas y dedicadas como Security Web Gateway, ¿no? SWG, firewall de próxima generación con capacidad de filtrado web o soluciones en la nube como CASB, ¿no? Y otras soluciones. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Aspecto de seguridad en el filtrado web. Muy bien. Vamos a ver también ese tema. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver, algunos conceptos. Por ejemplo, el filtrado web es una herramienta fundamental para la seguridad de la información, ¿no? En cualquier organización. Muy bien. Entonces, sus aspectos de seguridad van mucho más allá de simplemente bloquear sitios web. Se centran en la protección proactiva contra una amplia gama de ciberamenazas. Muy bien. Por ejemplo, protección contra malware y phishing. El filtrado web actúa como una primera línea de defensa, ¿no? Contra los ataques más comunes. Malware, piercing. Por ejemplo, en malware bloquea el acceso a sitios web que se sabe que destruyen malware, ¿no? Software malicioso como virus, ransomware y spyware. Y esto evita que los empleados descarguen accidentalmente archivos infectados, protegiendo así los dispositivos y la red. Y piercing impide que los usuarios accedan a sitios web de piercing que imitan a páginas legítimas para robar credenciales, ¿no? A bloquear estos sitios en la etapa inicial de la conexión, el filtrado web frustra el robo de datos antes de que ocurra. Muy bien.
En cuanto al control de aplicación y amenazas sería cero, bueno, las soluciones modernas de filtrado web no solo se instalan en los sitios, sino también en las aplicaciones y las amenazas desconocidas. ¿Bien? En cuanto a la prevención de pérdida de datos del EP también, ¿no? Algunos filtros eh, de web avanzados incorporan la prevención de pérdida de datos del EP. Muy bien. En cuanto a la inspección de tráfico cifrado, SSL y TLS, con el aumento del tráfico web cifrado HTTPS, la capacidad de inspeccionarlo es vital, ¿no? Para la seguridad. Muy bien. En cuanto al cumplimiento normativo político, también el filtrado web ayuda a las organizaciones a cumplir con las regulaciones de la industria, ¿no? Y las políticas internas. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Ahí hay otro tema, ¿no? Bypass, ¿no? Y evasión de filtrado web. Muy bien. Muy bien. Obviamente estoy mencionando solamente un resumen, ¿no? Un resumen nomás de la página de todo lo que observo, estoy mencionando un resumen. Muy bien. Bueno, el bypass y la evasión de filtrado web se refieren a las técnicas y métodos utilizados para eludir las restricciones de acceso a Internet, ¿no? Impuestas por una red o un dispositivo. Entonces, mientras que el objetivo final es el mismo, acceder a un sitio bloqueado, los métodos varían en su sofisticación. Tenemos métodos comunes de evasión, porque existen varias formas en que los usuarios, con o sin consentimiento técnico, intentan eludir los filtros web, ¿no? Entonces, los métodos más comunes incluyen, por ejemplo, servidores proxy, redes privadas virtuales, cambio de servidores, DNS, ¿no? El Tor, ¿no? Traducción de sitio web, acceso por direcciones IP, etc. Impacto en la seguridad, o sea, el bypass y la evasión de filtros web representan un riesgo significativo para la seguridad de la red y los usuarios. Muy bien, muy bien, muy bien. Configuración y política de filtrado. Muy bien. Muy bien, la configuración y la política de filtrado web son cruciales para un sistema de seguridad efectivo, mientras que la configuración se refiere a los ajustes técnicos, las políticas son las reglas que dictan cómo se aplica el filtrado. Muy bien. En cuanto a configuración del sistema de filtrado, por ejemplo, la configuración es el proceso de ajustar las opciones técnicas para que el sistema funcione de acuerdo con las políticas de la organización. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos mencionar acá? En cuanto a las políticas de filtrado web, por ejemplo, las políticas son las reglas de negocio que el filtrado web aplica para controlar el acceso y se deben diseñar cuidadosamente, ¿no? Basándose en las necesidades de seguridad, ¿no? Y productividad de la organización. Muy bien, muy bien. Bueno, una configuración técnica y sólida y unas políticas bien definidas son los pilares de un filtrado web efectivo y juntas garantizan que la red esté segura y que el uso de Internet se alinee con los objetivos de la organización. Muy bien, muy bien. Después vamos a comentar un poquito de este proceso de configuración. Muy bien, de políticas. Primero tenemos la identificación de necesidades. Muy bien. Después tenemos la clasificación de usuarios. Muy bien. Después tenemos la definición de reglas. Después tenemos la implementación, ¿no? Gradual. Y después tenemos el monitoreo y ajuste. Muy bien. Muy bien, entonces el proceso de configuración de políticas de filtrado web es un ciclo continuo y metódico, ¿no? Que asegura que la seguridad de la red y el cumplimiento de las políticas de la organización se mantengan al día. No es solo una tarea técnica, sino un proceso estratégico que requiere planificación y revisión constante. Por ejemplo, la identificación de necesidades. O sea, antes de tocar cualquier configuración es crucial entender por qué se necesita el filtrado. Bien, y este paso es la base de todo el proceso. Muy bien. Después, clasificación de usuarios. O sea, no todos los usuarios necesitan el mismo nivel de acceso a Internet. La clasificación permite aplicar políticas personalizadas, ¿no? Que se adaptan a los roles de cada uno. En cuanto a definición de reglas, este es el paso donde las necesidades y las clasificaciones se convierten en las reglas de filtrado específicas y la etapa de planificación de las políticas. En cuanto a implementación gradual, una implementación gradual minimiza el impacto en la productividad, ¿no? Y reduce el riesgo de bloquear accidentalmente sitios web esenciales. Muy bien. En cuanto a monitoreo y ajuste continuo, una vez que las políticas están en funcionamiento, el trabajo no ha terminado. El monitoreo constante es crucial para asegurar la efectividad del filtro. Muy bien, muy bien. Eh, Acá hay otro tema muy interesante que también habla del monitoreo, ¿no? De los reportes, ¿no? Y los dashboards. Muy bien.
Muy bien. Entonces, el monitoreo, los reportes y los dashboards son componentes esenciales de cualquier sistema de filtrado web efectivo y justo proporcionan la visibilidad necesaria para asegurar que el sistema no solo funciona correctamente, sino que también cumpla con los objetivos de seguridad y productividad de la organización. El monitoreo es el proceso, ¿no? Continuo de supervisar la actividad de la red, ¿no? Y el comportamiento del filtro web y la recolección de datos en tiempo real. Muy bien. En cuanto a reportes, bueno, los reportes transforman los datos brutos del monitoreo en información estructurada y fácil de entender, y los administradores utilizan los reportes para analizar el rendimiento del filtro, ¿no? Y tomar decisiones informadas. Muy bien. En cuanto a los dashboards son interfaces visuales, ¿no? Que representan o que presentan la información clave del monitoreo, ¿no? Y los reportes en gráficos y métricas en tiempo real y proporcionan una visión instantánea del estado de la seguridad de la red. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahí se mencionan casos de uso de ejemplos reales. Dice que el filtrado web se implementa en diversos entornos con objetos específicos para cada sector. Así es. Y estos ejemplos reales demuestran cómo las soluciones de filtrado proporcionan beneficios, bueno, diferentes sectores. O sea, si nosotros vamos a implementar políticas de filtrado web, no hay ciertas características que lo distinguen de cada empresa o de cada nicho. ¿Muy bien? Eso quiere decir esto. ¿Muy bien? Por ejemplo, en la multinacional del sector financiero, en la red de escuelas públicas, y así hay diferentes casos. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, el primer caso de multinacional del sector financiero, ahí se implementó filtrado web para 5.000 empleados, reduciendo un 43% de resultados de seguridad. Es un caso. El otro caso es se aplicó filtrado web a 200 centros cumpliendo normativas CIPA. Muy bien. Bloqueando todo el contenido, ¿no? Inapropiado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahí también menciona algo muy interesante. Ahí dice principales entornos de aplicación del filtrado web, ¿no? Que ahí menciona protección BIOD, ¿no? BIOD. Menciona control parental, prevención malware y también cumplimiento legal. Muy bien. Bien, colegio. Muy bien. Por ejemplo, el filtrado web se aplica a una variedad de entornos y cada uno con objetos específicos, ¿no? Pero todos centrados en la seguridad y el control del acceso a Internet. Los principales entornos de aplicación son la protección BIOD, el Bring Your Own Device, ¿no? Y el entorno de trabajo donde los empleados usan su propio dispositivo personal en BIOD, ¿no? El filtrado web es crucial para la seguridad, ¿muy bien? Control parental en el hogar y en los entornos educativos, el filtrado web es una herramienta fundamental para proteger a los usuarios más jóvenes. Muy bien. En la prevención de malware y piercing, esta es la aplicación más crítica de filtrado web en cualquier tipo de entorno, desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones. Muy bien. En el cumplimiento legal y normativo, bueno, en industrias reguladas, el filtrado web es una herramienta necesaria para cumplir con los estándares y las leyes de seguridad de la información. Muy bien. Bueno, ventajas y desventajas del filtrado web, ahí está. ¿No? ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas? Bueno, ahí menciona varias, ¿no? Ventajas y desventajas. Muy bien. A ver, el filtrado web, como cualquier herramienta de seguridad, presenta una serie de ventajas y desventajas, ¿no? Y su valor depende de cómo se implementa y de los objetivos que se buscan. En cuanto a las ventajas del filtrado web, mejora de la seguridad, o sea, es una de las principales defensas contra las ciberamenazas. Y el filtrado web protege a la red de malware, de phishing, de amenaza de día cero, ¿no? Otra ventaja es el aumento de la productividad, o sea, en entornos de trabajo, el filtrado web puede limitar el acceso a sitios que distraen, como redes sociales, juegos y plataformas de video, y esto ayuda a los empleados a mantenerse enfocados en sus tareas. Muy bien, muy bien. En fin, ¿qué más? Aumento de la productividad, gestión del ancho de banda, o sea, al restringir el acceso a sitios que consumen muchos datos como servicios de streaming de video, el filtrado web optimiza la velocidad, ¿no? Y el rendimiento general de la red, mejorando la experiencia de navegación para todos los usuarios. ¿Muy bien? También acá hay un tema de control parental también, por ejemplo, en el hogar, ¿no? Es una herramienta esencial para proteger a los niños de contenido inapropiado peligroso. Bueno, hay desventajas. Filtrar web también tiene desventajas, como arriba de paso positivo. Eso quiere decir que un filtro web puede clasificar erróneamente un sitio legítimo como peligroso o inapropiado. Y esto puede resultar en un bloqueo excesivo, ¿no?
que impide a los usuarios acceder a información necesaria para su trabajo o estudio, lo que puede causar frustración y reducir la productividad. Bien. Otra desventaja es potencial para la evasión, o sea que los usuarios con conocimientos técnicos pueden intentar eludir el filtro utilizando herramientas como servidores proxy, VPN o cambiando la configuración de DNS, lo que anula la protección de equipos. Muy bien. Otra desventaja es la ineficiencia contra amenazas nuevas. O sea, los filtros estáticos que se basan en las listas predefinidas no pueden proteger contra sitios web nuevos que distribuyen malware, ya que aún no ha sido categorizado. Es por eso que las soluciones modernas utilizan filtrado en tiempo real. Muy bien. En fin. Hay también una desventaja es el impacto en la privacidad, o sea, en entornos empresariales el filtrado web requiere la inspección del tráfico web de los empleados, lo que puede generar preocupaciones, ¿no? Sobre privacidad. Muy bien. Entonces, la inspección del tráfico cifrada SSL o TLS es especialmente intrusiva, ¿no? Aunque necesaria para la seguridad. Muy bien. Bueno, ahí están las tendencias en IA y en Machine Learning, los algoritmos de aprendizaje profundo para detección contextual de contenido, eso de innovación. Otro es análisis predictivo de amenazas antes de la materialización, ¿no? En fin, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Conclusiones y recomendaciones. Muy bien, hay puntos clave de filtrado web, ahí está. No, vamos a hablar un poquito de eso, de esas conclusiones, muy bien, muy bien. Pero vamos a ver de manera resumida, muy bien. Muy bien, entonces el filtrado web es una herramienta de seguridad fundamental en el panorama digital actual, tanto para empresas como para hogares, ¿no? No es simplemente una medida de bloqueo, sino un componente esencial para protegerse de las ciberamenazas, optimizar el rendimiento de la red y garantizar un uso responsable de Internet. Una conclusión es, por ejemplo, es una defensa proactiva, o sea, el filtrado web actúa como una primera línea de defensa, ¿no? Deteniendo amenazas como el malware, phishing, antes de que puedan llegar a los dispositivos de los usuarios. Otra conclusión es que el filtrado web aporta valor más allá de la seguridad. O sea, además de proteger contra amenazas, el filtrado web es vital para mejorar la productividad, ¿no? Al limitar el acceso a distracciones, ¿no? Gestionar el ancho de banda y asegurar el cumplimiento de políticas internas y regulaciones legales. Muy bien. Eh, Otra conclusión es que no existe una solución única, o sea que las tecnologías de filtrado web eh, varían, ¿no? Desde filtros DNS, ¿no? Rápidos y ligeros hasta Security Web Gateway, robustos y complejos, ¿no? Entonces, la elección de la solución adecuada depende del entorno, hogar versus empresas, ¿no? El nivel de control deseado y los riesgos específicos admitidos, ¿no? Bien. Otra conclusión también es la evasión. La evasión es un riesgo real. O sea que los usuarios pueden intentar eludir los filtros usando VPNs o servidores proxy, lo que anula la protección, ¿no? Y esto subraya la necesidad de una estrategia de seguridad, ¿no? Que combina, por ejemplo, la tecnología con la formación y la concienciación de los usuarios. Muy bien. En cuanto a recomendaciones, bueno, hay que combinar tecnología y políticas. O sea que un filtrado web efectivo no es solo una solución técnica, debe estar respaldado por una política de uso aceptable de Internet, ¿no? Clara y comunicada a todos los usuarios. Muy bien. Otra recomendación, hay que optar por soluciones híbridas y dinámicas. O sea que el filtrado estático no es suficiente. Es crucial utilizar herramientas que combinen el filtrado por categorías con el análisis en tiempo real, la inspección del tráfico cifrado, ¿no? Y la protección basada en la reputación para defenderse de amenazas nuevas y sofisticadas. Y una última recomendación, hay que implementar un proceso de gestión continua. O sea, el filtrado no es una tarea de configurar y olvidar, ¿no? Se debe de monitorizar constantemente, analizar los reportes y ajustar las políticas según las nuevas amenazas y necesidades cambiantes de la organización. Y por último, hay que educar a los usuarios, o sea, no hay que confiar únicamente en la tecnología. Hay que invertir en la formación de los empleados sobre cómo conocer ataques, cómo reconocer, ¿no? Ataques de phishing o identificar sitios sospechosos, ¿no? Y es una capa de seguridad invaluable que complementa cualquier filtro. Muy bien, muy bien. Entonces espero que esta pequeña, un pequeño webinar haya sido de su interés. Muy bien. Para poder implementar nuestros SG, ¿no? SG6. Muy bien. Si están interesados en seguir una formación en implementación implementación de SG6, ¿no? Se comunica con nosotros, nosotros le ayudamos a implementar su SGC. Dentro de la capacitación implementamos SGC de acuerdo a la necesidad del alumno, ¿bien? Y juntos lo implementamos, ¿bien? Nosotros contamos con plantillas, ya no solamente no es un esqueleto de la plantilla, sino que contiene información, ¿ya? Bien, y la adaptamos a la necesidad del alumno, ¿bien? Somos consultores expertos en implementación de normas ISO, entre ellos la ISO 27001 2022. Muy bien, muy bien.
Si desean capacitaciones, si desean certificaciones, aprovechen. Está a $100 de CertiPro o su equivalente en soles también acá en Perú. Bien, pueden pagarlo con Yape o con PayPal o con Visa Crédito o Débito. Bien, entonces estamos para servirles. Muy bien, en asesoría, consultoría también. ¿No? No, mi WhatsApp es el 993-261-682. Mi correo es amador.izar@gmail.com. En la empresa en la cual trabajo Quality Exact, fundada en 2016, ¿no? Y cuyo website es www.qualitech.com. Muy bien. Entonces nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.